En el pasado, en diferentes siglos ocurrieron sismos importantes el 31 de julio. El primero, en 1821, Oaxaca fue su escenario. Ese día, siendo las 13 horas, y al hacer su entrada triunfal a la plaza de armas de la capital oaxaqueña, el general Antonio de León y Loyola, a cargo de las fuerzas militares de la región, luego de derrotar al coronel realista Manuel Obeso en Etla, de quien recibiría las llaves de la ciudad de Oaxaca para poder así declarar consumada la independencia de la provincia, se produjo un sismo que tuvo un efecto simbólico para la población. Justo al paso del contingente del general León, el movimiento telúrico provocó la caída y ruptura del escudo real adosado a la pared sur del convento de la Concepción, ubicado en la actual esquina de García Vigil y Morelos. Era una señal de buen augurio para el ejército trigarante, registraron las crónicas de la época. Casi un siglo después, tanto el 30 como el 31 de julio de 1909, múltiples sismos ocurrieron entre el puerto de Acapulco y San Marcos. El titular del Imparcial del 31 de julio señaló: «Del Pacífico al Atlántico tembló ayer la República. Ha pasado el terremoto sembrando la muerte en Acapulco, en México, en Chilpancingo, en Puebla». Decía además que el Valle de México había sido el centro del sismo y se preguntaba si Chilpancingo y Acapulco estarían destruidos, lo que prácticamente dio por hecho The Mexican Herald, el cual compartió con sus lectores el registro sísmico proporcionado por el que llamó Observatorio Central Meteorológico del primero de los sismos que ocurrió hacia las 4:30 horas. Una elipse que alcanzó, según el país, 15.5 centímetros en su eje mayor y 5 en el menor. Temblores que se percibieron con gran intensidad en la capital de la República, al igual que el del día 31, que ocurrió a las 12:43 horas. Derivado de los sismos, centenares de telegramas fueron recibidos en la Estación Sismológica Central de México, a donde un reportero de El País acudió y en cuyas oficinas se le informó que había sido tan intenso que las plumas de los sismógrafos japoneses se salieron por la fuerte sacudida, algunas de las cuales se perdieron. El corresponsal del Imparcial escribirá: «Y mientras íbamos poco a poco haciendo estas vagas recordaciones con documentos a la vista entresacados del preciosísimo archivo del Instituto Geológico, un grupo de personas se agolpaba frente al sismógrafo en espera de un nuevo movimiento. Podría asegurar que las respiraciones se contenían y que toda la potencia de vida de aquellas personas se había reconcentrado en sus ojos, que, fijos en el péndulo, llegaban en fuerza de la fijeza de la observación hasta a perder fugazmente la idea de lo que hacían y de por qué se encontraban ahí, frente al aparato de Bigger, inmóvil hasta las 12:44 en que una ligera oscilación primero y después un movimiento medio circular comenzó a marcarse cada vez más ampliamente en el registro. El temblor esperado, casi ansiado, se había producido en las afueras del instituto. El señor Villarello indicó que este movimiento había sido de mucha intensidad desde el momento en que las plumas de los dos componentes salieron del registro. El 1 de agosto, y tras más de 70 sismos acaecidos, el desastre se confirmaba. El puerto de Acapulco había sufrido una gran devastación y sus habitantes se enfrentaban a una angustiosa situación. En Chilpancingo habían quedado afectados severamente el Palacio de Gobierno, el del Poder Judicial, la Escuela Normal Mixta, las oficinas de correos y telégrafos. Ambos periódicos, por su parte, informaban que las víctimas de los temblores solicitaban víveres y tropas. Los habitantes están bajo de carpas o asilo raso. Los víveres se están agotando por momentos. No ha quedado un solo edificio en pie. El hambre amenaza destruir lo que no han destruido los temblores, la vida del vecindario. Más terremotos, otras poblaciones afligidas. Se pide urgentemente auxilio al señor presidente de la República. Publicará El País el martes 3 de agosto.
Para el día 7 comenzaron a circular imágenes de la destrucción en Chilapa, a la vez que el Imparcial destacaba que horas antes de la catástrofe se habían percibido en Acapulco movimientos terrestres acompañados de sonidos similares a descargas de artillería, al tiempo que el mar se alejaba decenas de metros de la costa. El 8 de agosto, el Tiempo Ilustrado confirmará los estragos en el puerto, calculando las pérdidas en $500,000. Para paliar el desastre, el gobierno federal destinó $20,000, en tanto que los ciudadanos creaban un cuerpo policíaco para resguardo de las ruinas, principalmente de casas e iglesias que se habían derrumbado. La situación era apremiante. En la Ciudad de México había múltiples daños, como lo registró The Mexican Herald al enlistar las calles donde hubo afectaciones: Atenas, Francisco Pimentel, Londres, Liverpool, del Álamo, del Chopo, Tercera de Pasteur, Alzate, entre muchas otras. Y para enfrentar las afectaciones, el Tiempo Ilustrado del 15 de agosto referiría cómo se organizaban ya múltiples eventos de beneficencia, funciones de teatro y corridas de toros, entre otros. Sin duda, la brecha sísmica de Guerrero, con 230 kilómetros aproximados de longitud y ancho de falla de 80 kilómetros, como lo han destacado diversos especialistas como Shri Singh, es una de las zonas de mayor potencial sísmico en el país, que tan solo entre 1899 y 1911 tuvo una gran actividad sísmica de por lo menos 7 grandes temblores. Los de 1909, ocurridos en su porción sureste, el mayor, del día 30, con una magnitud de 7.2, verificado a tan solo 8 kilómetros de Acapulco, y el del 31 de 6.9 a 20 kilómetros al suroeste de San Marcos. Profundizar en su conocimiento es, por tanto, un imperativo que no podemos olvidar para poder estar mejor preparados como sociedad ante este tipo de fenómenos geológicos.